Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo la tripulación, un juego en el que entre a 2 a 5 jugadores representaremos a miembros de una tripulación espacial y buscaremos cumplir con una serie de misiones como equipo. El detalle se presenta en el hecho de que en el espacio estamos muy limitados, muy limitada nuestra capacidad para comunicarnos entre nosotros. Entonces tenemos que utilizar los pocos recursos que tenemos para que el resto de la tripulación sepa cuál es la información que tengo yo, a diferencia del resto del grupo, para poder cumplir en conjunto con la misión. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial, si la partida es la primera misión de la campaña, recuerden que al final del manual está lo que es el libro de misiones. Entonces en esa sección pues se van a conseguir algo como esto. Entonces depende, aquí le llaman tripulación al grupo de juego. Tienes acá 6 espacios para 6 grupos de jugadores distintos, 6 tripulaciones distintas. Entonces lo que hacemos es llenar uno de estos espacios con los nombres de los jugadores y acá la fecha de inicio. Y en el caso de que la finalicen, pues la fecha de finalización y la cantidad de intentos en lograr completar la campaña. Luego veremos algunos detalles más adicionales acá. Pero bueno, si es la primera misión desde la campaña, pues colocamos los datos acá. Si decidimos realizar una misión aleatoria de las que trae la campaña, pues no necesitamos llenar este contenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos en la preparación, vamos a preparar primero lo que es el mazo de cartas de juego, que son las cartas grandes, porque hay dos tipos de cartas. Y esas cartas grandes están categorizadas en 4 colores, como lo pueden ver acá, estos 4 colores, con una numeración. Y las 4 cartas de cohetes, que son estas que están acá. Entonces, todas esas cartas me van a formar lo que es el mazo de cartas de juego. Y las vamos a barajar boca abajo. Y las vamos a repartir a todos los jugadores hasta que no hayan cartas en este mazo. En la preparación de juego para una partida de 3 a 5 jugadores, repartimos estas cartas y no importa que algún jugador quede con más cartas que el resto. En el momento que se estén jugando, van a haber rondas de juego en la que algún jugador quede con cartas sin jugar. Eso no hay inconveniente al respecto. Cada uno de los jugadores va a tomar una ficha de comunicación por radio, que es esta que está acá, y la va a colocar en su lado verde, como la pueden ver allí. Tiene otro lado que es rojo, en el lado verde. Y va a tomar una carta de recordatorio. Estas cartas de recordatorio lo va a colocar en zona de juego, que ya veremos más adelante cómo se va a utilizar. Y vamos a tomar lo que son las cartas pequeñas, estas que están acá, que son las cartas de tareas. Las vamos a barajar boca abajo y depende de cuál sea la misión, así va a ser la cantidad de cartas de tarea que vamos a utilizar. Entonces se van a ir a la misión que vayan a jugar. Y como pueden ver, cada una de las misiones, como pueden ver acá, están numeradas. Lo ideal es que la campaña la realicen en el orden de la primera misión en adelante. Las misiones se van haciendo son cortas al inicio y se van haciendo más largas y más complicadas a medida que avanzan en la campaña. Aunque también pueden elegir hacer una misión aleatoria de la campaña, aunque no es recomendable de esa manera. Entonces, ¿qué van a conseguirse acá? Aquí ustedes van a conseguirse lo que es un texto de ambientación con respecto a la historia. Pueden conseguirse texto así resaltado en negro, en negrita, que eso quiere decir que agrega reglas adicionales a la partida. Deben prestar bastante atención a ese contenido de ese texto. Por otra parte, acá van a tener este número, lo que me indica es la cantidad de cartas de tarea que van a estar en juego en esta partida, que es a lo que les estaba comentando en este momento. Entonces, si estamos jugando, por ejemplo, la misión 1, me indica que debo tomar una. Entonces yo voy a tomar una carta, la voy a colocar boca arriba en el centro de la mesa y el resto de cartas no se van a utilizar para esta misión. Entonces, poniendo el caso de que la misión te indique más cartas de tarea que revelar, depende de lo que te indique ahí el libro de misiones, pues las vas a colocar todas boca arriba enfrente en la mesa. Entonces, empezando por el jugador inicial, que el jugador inicial va a ser aquel jugador que en su mano tenga la carta de cohete número 4. Yo les indiqué anteriormente cuál es la carta de cohete. Entonces, el que tenga la carta de cohete número 4, después de haber repartido las cartas grandes, pues ese va a ser el jugador inicial y va a recibir la ficha de comandante, que es esta que está acá. La va a colocar en su zona de juego. Entonces, ese jugador
que es el inicial, va a ser el primero que va a elegir una de estas cartas de tarea. Y luego, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, por orden de turno, cada jugador va a elegir una de estas cartas de tarea y las va a colocar boca arriba en su zona de juego. Igualmente, va a haber la posibilidad de que haya jugadores que no les toquen cartas de tarea o tengan más cartas de tarea que los demás. Luego de esto vamos a tomar lo que es la ficha de señal de socorro, la vamos a colocar al alcance de todos los jugadores allí en el centro de la mesa, en su lado de inactiva, que sería así, boca abajo. Y todas las fichas de tarea, que son estas que están acá, las vamos a tomar únicamente las que vamos a necesitar para la misión elegida. Como pueden ver, acá abajo te va a indicar una simbología que te va a mostrar cuáles son de esas fichas, cuál es la que vamos a necesitar para esa misión. Si no te indica ninguna, se las podemos llevar a la caja. Por ejemplo, en la misión 1 no te indica ninguna, entonces no las vamos a necesitar, pero hay misiones como la 3 que me pide que usemos la ficha 1 y 2, por ejemplo. ¿Qué más vamos a conseguir aquí en las cartas, en el libro de misiones? Vamos a conseguirnos, acá es un recordatorio de que vamos a utilizar la ficha de señal de socorro. Y estas casillas cada una de estas casillas es utilizada por cada una de los grupos de juego de la partida. Entonces, si nosotros somos el primer grupo de juego, como les indiqué, que llenaron el primer espacio acá, aquí se los recuerda cuál es el espacio que le corresponde a ese grupo de juego, en este caso el primer espacio. Entonces, en ese primer espacio, en estos espacios, nosotros vamos a colocar al final de la misión, cuando la logremos pasar con éxito, vamos a colocar allí cuáles son la cantidad de intentos que necesitamos para cumplir esa misión. Lo colocamos en el espacio de la casilla que corresponda a nuestra tripulación, a nuestro grupo de juego. Y el círculo, como pueden ver acá hay un círculo blanco externo, se va a delinear cuando hayamos utilizado lo que es la señal de socorro, que es esta ficha que está acá, que eso nos da un beneficio para la misión, que lo veremos más adelante. Entonces eso es lo que nos va a provocar es que al final cuando cumplamos con la misión, debemos agregar un intento adicional a los intentos que necesitamos para lograr la misión. Eso se los recordaré más adelante. Adicional a esto van a conseguirse acá alguna otra simbología que puede hacer referencia a reglas especiales adicionales que vamos a agregar a esa misión. Y aquí en la parte de abajo, igualmente, cada una de estas casillas es para un grupo de juego, cada grupo de juego. Y aquí vamos a ir totalizando la cantidad de intentos globales de la campaña. Es decir, que si eliminamos estas 3 misiones, aquí vamos a totalizar la cantidad de intentos de estas 3 misiones. Y así vamos a ir sumando cada uno. Aquí iría ya los intentos de las 6 primeras misiones. Y así vamos totalizando. En el caso de la preparación para una partida a 2 jugadores, todo el procedimiento es el mismo. Lo único que va a cambiar es que va a haber un tercer jugador de inteligencia artificial que se llama Jarvis, y este jugador lo va a manejar, es decir, no se va a manejar de forma autónoma, sino que lo va a controlar el jugador que representa al comandante, el que tenga la ficha de comandante. Entonces lo que hacemos en la preparación es, antes de repartir las cartas de juego, que son las cartas grandes, vamos a excluir de ese mazo la carta del cohete 4. Barajamos las cartas y colocamos en la mesa 7 cartas haciendo una fila boca abajo, como las pueden ver acá. Y luego tomamos otras 7 cartas boca arriba que las vamos a colocar sobre la primera fila, de esta manera. Entonces, con el resto de cartas vamos a tomar la carta de cohete 4, la vamos a incluir en ese mazo, la barajamos y estas cartas las vamos a repartir entre los 2 jugadores, de forma tal de que cada uno de los jugadores va a tener 13 cartas cada uno. Cuando se elijan las cartas de tareas, que son estas que se van a revelar aquí, depende de la misión, el jugador que es el comandante pues va a elegir cuáles son las cartas que va a tomar este jugador adicional. Igualmente, a la hora de jugar, quien va a tomar las decisiones por este jugador va a ser el comandante. Deben colocar estas cartas en la zona de juego donde va a estar como si estuviese una persona sentada en ese lugar. Estas cartas en ese lugar para tomarlo en cuenta en cuanto se refiere al orden de turno y demás. Y cuando sea el turno de este jugador, pues entonces, como les comenté, el jugador comandante va a ser el quien va a elegir qué cartas va a jugar y demás. En el momento que juegue cartas de las que tiene él acá disponibles, en el momento que revele una de las cartas que está oculta, en ese momento la coloca boca arriba y la podrá utilizar de aquí en adelante. Y así va a ir revelando cada una de las cartas que tiene oculta en la parte de abajo.
La idea del juego es que recuerden que como es un juego cooperativo, debemos buscar todos la manera de ganar como grupo. Entonces, la idea es que para poder completar la misión, cada uno de los jugadores debe cumplir con las cartas de tarea que tiene en su poder, que tiene en su zona de juego. En el momento que hemos cumplido con todas esas tareas, ganamos la misión. Hay algunas misiones que no tienen cartas de tarea. Tienen ahí, en esos casos va a indicar cuál es la condición especial que va a haber en esa misión para ganar. Entonces la idea es que en cada una de las rondas de juego, cada jugador va a jugar una carta de su mano. Y como pueden ver, recuerden que las cartas tienen diferentes colores. Entonces, el primer jugador, empezando por el jugador inicial, que es el que tiene la ficha de comandante, que deben tener presente que él va a ser el que va a empezar la primera ronda de juego, pero el resto de rondas la va a empezar el jugador que haya ganado la ronda. Nosotros vamos a jugar una carta. El primer jugador que le toque jugar esa ronda y juegue una carta va a definir cuál va a ser el color de las cartas que se va a evaluar en esa ronda para determinar cuál es cuál es el jugador que ganó esa ronda de juego. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si este es el primer jugador en este caso, que es el comandante, y elige esta carta, la coloca, y entonces viene, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, viene el siguiente jugador y juega una carta, debe jugar, si tiene, debe jugar una carta del color que se está jugando en esa ronda de juego, que como les indiqué, lo define el primer jugador de esa ronda. Entonces quiere decir que el primer jugador, al colocar esta carta, la amarilla, está definiendo el color que se está jugando es el amarillo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si el siguiente jugador, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, sería fíjense cuál es su mano, él está obligado en este caso a jugar esta carta, porque es la única carta que tiene del color amarillo. Si tiene varias, por supuesto, él elige. Si no tiene cartas del color, entonces él puede elegir cualquier otra y jugarla. Solo que esa carta que juegue no va a entrar, él no va a tener la posibilidad de ganar esa ronda de juego, porque no está utilizando el color definido por el primer jugador. Así cada jugador va a jugar una carta. Por ejemplo, vamos a poner el caso que esto termine algo como esto. Termine así, esta primera ronda. Entonces, el jugador que tenga la carta, que haya jugado la carta del color definido por el primer jugador de la ronda, que tenga el mayor valor, va a ser quien va a ganar esa ronda de juego. Ahora, si se juegan cartas de las de cohetes, que son estas negras, estas cartas de cohete igualmente se pueden jugar únicamente si no tengo cartas del color definido por el jugador inicial. Y estas cartas de cohete siempre le ganan al resto de las cartas. Es decir, que si en un momento dado, en una ronda de juego, el jugador no tenía la carta de color definida y el jugador juega esta carta, a pesar de que no es el color que identificó el jugador inicial, igualmente gana el que haya jugado la carta de cohete. Entonces la carta de cohete es como una carta comodín que siempre va a ganar sobre el resto de las cartas. Entonces si ya se juega durante una ronda, pues él va a ser el ganador. En el caso de que varios jugadores en una ronda de juego utilicen cartas de cohete, pues va a ganar el que tenga la carta de cohete con el que haya jugado la carta de cohete de mayor valor. Puede pasar también que el jugador inicial de la ronda inicie la ronda jugando una carta de cohete. Quiere decir que todos los demás jugadores deberían jugar cartas de este color, igualmente como pasa con el resto. Luego, todas las cartas que se hayan jugado en esa ronda de juego, ya se haya elegido cuál es el ganador de esa ronda, todas esas cartas se van a colocar boca abajo a un lado de la mesa y se empieza la siguiente ronda con el jugador que haya ganado la ronda, pues es el que inicia nuevamente. Ahora deben tener presente que las cartas que nosotros vamos colocando boca abajo, aparte de rondas anteriores, los jugadores pueden consultar esas cartas únicamente las cartas ocultadas de la ronda inmediatamente anterior. Ya las rondas anteriores a ella, ya esas cartas no se pueden consultar. Y por otra parte también deben tener presente que para poder cumplir con las tareas que obtuvimos al inicio de la partida, el jugador debe ganar la ronda que contenga la carta en el centro de la mesa, que contenga la carta que coincida con la carta de la tarea que tiene. Por ejemplo, si ustedes ven acá, este jugador tiene la carta de tarea número 1 verde. Entonces, si en esta ronda de juego se jugó la carta número 1 verde de las grandes, él está obligado, y el resto de jugadores debería jugar de tal manera de hacer que este jugador gane esta ronda de juego para que él cumpla con su tarea.
si en algún caso otro jugador diferente gana esa ronda de juego, no el que tiene la carta de tarea que coincida, automáticamente todos los jugadores han perdido la misión. O en el caso en el que hay una regla especial y alguno de los jugadores no cumpla con esa regla especial, que te indique el libro de misiones, pues igualmente los jugadores en conjunto perderían la misión. También es posible que un jugador cumpla con varias tareas en una misma ronda de juego. Si un mismo jugador tiene, que puede pasar, tiene varias cartas de tarea en juego, entonces, y en esa misma ronda de juego se jugaron las dos cartas indicadas en sus cartas de tarea, y él gana esa ronda, pues automáticamente cumpliría con las dos misiones. Lo que hacen los jugadores es colocar esas cartas boca abajo para recordar que ya han cumplido con la misión. Una vez que todos los jugadores que tengan carta de tarea en su zona de juego las hayan completado, todo el grupo ha finalizado con éxito la misión. ¿Qué vamos a hacer acá? Deben tener presente que los jugadores en ningún momento pueden comunicar al resto cuál es el contenido de las cartas en su mano. Entonces, en todo momento, cada uno de los jugadores, una vez por misión, si la misión si se vuelve a hacer un nuevo intento de misión, volvemos a tener esta opción disponible. Si es que la usamos en un intento anterior, cada uno de los jugadores va a tener la posibilidad de comunicar cierta información al resto de jugadores, que es indicado a través de esta ficha de comunicación por radio. Lo que vamos a hacer es que en el momento de que queramos utilizar esta opción, que tiene que ser antes de empezar una ronda de juego, lo que hacemos es utilizar una de las cartas que esté en nuestra mano, la colocamos en nuestra zona de juego boca arriba para que el resto de jugadores la vea. Ella sigue siendo una carta que forma parte de mi mano, es decir, que yo aquí en adelante yo puedo seguir utilizando esa carta como si la tuviese arriba. Únicamente es que le estoy mostrando al resto de jugadores el contenido de esa carta. Y luego yo voy a tomar la ficha por su lado verde y la voy a colocar. Tengo tres opciones para darles una información adicional a los jugadores. Puedo colocarla en su parte superior, en el centro o en la parte inferior. Si la coloco en la parte superior, le estoy indicando al resto de jugadores que esta es la carta de mayor valor de ese color que tengo en mi mano. Si la colocamos en el centro, estamos indicando a los jugadores que es la única carta de ese color que tenemos. Y si la colocamos en la parte inferior, le estamos indicando a los demás jugadores que es la carta de menor valor de ese color que tenemos en nuestra mano. Entonces, por ejemplo, en un caso como en este ejemplo, la colocaríamos en el centro, por ejemplo, indicando que es la única carta que tenemos de ese color. Adicional a esto, vamos a tomar la carta de recordatorio, que es esta que está acá, la vamos a incluir en nuestra mano, para que, como esta carta tiene un diseño diferente a las cartas grandes, pues el resto de jugadores va a saber que ya hemos utilizado la opción, o en el mismo caso de nosotros que estamos utilizando esta opción de ayuda. En el momento de que nosotros juguemos esta carta, en una ronda juguemos la carta, inmediatamente vamos a tomar la ficha y la vamos a colocar en su lado rojo para recordar que en esta misión ya utilizamos esta opción y esta carta de recordatorio la podemos volver a bajar sin ningún inconveniente. Por otra parte, puede pasar que utilizando esta opción yo siga jugando otras cartas y ya la información que yo les indiqué al resto de jugadores acá ya no sea la verdadera. Pero sin embargo ya yo no voy a mover esta ficha del lugar. Como la coloqué inicialmente, así va a permanecer hasta que sea jugada la carta. Así la condición por la cual la coloqué allí haya cambiado durante el transcurso de esta misión. Por otra parte, las cartas de cohete no pueden ser comunicadas, es decir, no se pueden utilizar con esta opción de ayuda. En todo momento vamos a contar con una ayuda adicional, que es la señal de socorro, que está representada con esta ficha. La idea es que cuando se quiere utilizar esta ayuda adicional, todos los jugadores en conjunto deciden utilizarla, y al utilizarla lo que hacen es colocarla en su otro lado, como está acá, como se les indica acá, para recordarlo. Y en ese mismo momento deben irse al libro de misiones y colocar en el espacio que les corresponda como grupo, delinear el círculo para recordar que han utilizado esta opción en esa misión. Luego les digo en qué les afecta el resultado final de la misión cuando la cumplamos. Entonces, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué beneficio ganamos con esta señal de socorro? Que en el momento de que nosotros vamos a hacer la preparación inicial de la misión, que hayamos obtenido nuestras cartas, nosotros podemos decidir pasar una carta a nuestro jugador de la derecha o a nuestro jugador de la izquierda.
Pero solo las cartas que se pueden pasar son las cartas de color, no las cartas de cohete. Y todos los jugadores debemos decidir a qué lado vamos a pasar la carta, si a nuestro jugador de la derecha o la izquierda. Todos deben pasarla en el mismo sentido. Entonces todos eligen una carta de su mano y se la pasan al jugador en el sentido que hayan elegido. Esto lo van a poder hacer ya en el momento que eligen utilizar esta opción en intentos posteriores de la misma misión. Ya esta opción va a permanecer activa. Entonces van a poder seguir utilizando este beneficio. Pero este beneficio, como les indico, solo lo pueden utilizar al inicio de la partida cuando reciban sus cartas de forma inicial. Ya en futuras misiones ya podremos colocar nuevamente esta ficha boca abajo para luego entonces tener la opción de decidir nuevamente si vamos a utilizar esta opción de ayuda adicional o no. Después que entonces hayamos culminado todas las tareas que cada uno de los jugadores tengan y hayamos finalizado la misión, o en otro caso habrán misiones que no tienen cartas de tarea pero tendrán su condición especial en el libro de misiones y la hayan cumplido, pues entonces se van a ir al libro de acá de misiones, van a colocar en el espacio que corresponda a su grupo la cantidad de intentos que necesitaron para lograr la misión, colocan el número allí. Si tienen delineado acá el círculo que les indica que utilizaron la señal de socorro, pues le van a agregar a ese total de intentos, le van a agregar 1. Esto es a fin de que cuando vayamos a comparar los intentos de cada uno de los grupos que han jugado la campaña, lógicamente el grupo que tenga menos intentos será el que ha realizado la misión de mejor manera. Y en el caso de que queramos en algún momento saltar la misión o no culminarla, lo que vamos a hacer en este espacio es colocar aquí 10, como si hubiésemos realizado 10 intentos. En el libro de misiones nos vamos a conseguir una serie de símbolos adicionales que nos van a indicar reglas especiales para cada una de las misiones. Uno de los símbolos primero de las reglas especiales que van a conseguir con mayor frecuencia son las de las fichas estas de tarea, que como pueden ver en este caso en la misión 19, por ejemplo, me indica aquí una, o puede indicarme varias de ellas. En ese caso quiere decir que esa misión va a utilizar alguna de estas fichas. Entonces, ¿cómo se utilizan estas fichas? Esto lo que me van a indicar es en el orden en que debemos cumplir con las tareas. Entonces, no es nada más ahora cumplir con una tarea específica que se definen al inicio de la partida, sino adicional a esto hay que establecer un orden específico para cumplirla. Si no cumplimos con ese orden, fallamos la misión. Entonces, la de los números es sencillo. La de los números es que las tareas deben cumplirse en ese orden. Si están en juego las cinco fichas de números, entonces tienen que a juro cumplirse en el orden que están indicadas allí. No necesariamente en la primera ronda de juego debe ganar quien tenga la carta de tarea número 1. Solo que deben poderse cumplir en el orden indicado por esta ficha. Luego, en el caso de estas que están acá arriba, estas 4, lo que me indican es en qué orden deben realizarse, es decir, cuál antes y después que cuál. Es decir, esta que está acá debe ser realizada antes que la de 2, y esta antes de la de 3, y esta antes de la de 4, en ese orden. Y esta última es que esa tarea debe ser realizada de último. La diferencia entre las fichas numeradas y las que no están numeradas es que la tarea que tenga el 1 debe ser la primera tarea de las que están disponibles para esa misión, debe ser la primera tarea en realizarse. Mientras que estas de acá arriba, no importa si yo puedo realizar tareas antes que las que indiquen estas fichas, por ejemplo, o entre ellas, sin ningún inconveniente, con tal y que se cumplan esas tareas en el orden previsto por estos símbolos. No importando, se pueden cumplir otras tareas que no tengan indicados estas fichas de tarea, pueden ser cumplidas antes o entre o después de las tareas que sí tengan asignadas estas fichas. Veamos este ejemplo. En una misión tenemos este caso. Este caso me está indicando que yo debo cumplir primero con esta tarea, luego con esta y por último con esta. A juro en ese orden. Pueden haber rondas anteriores que se ganen antes de la tarea 1. Porque recuerden que no necesariamente cumplir con una ronda de juego quiere decir que vamos a cumplir con una tarea. Depende de que la carta de esa tarea coincida sea jugada en esa ronda. Solo que de las cartas de tarea que hayan disponibles en esa misión, pues se debe cumplir primero con la 4, en este caso este 4 verde, luego la 2 rosa y luego las restantes. Ahora, en este otro caso, en esta otra misión, nosotros como grupo pudiéramos cumplir con esta misión primero antes que estas, o pudiera cumplir con la misión 5, con esta 5 amarillo, luego con el 9 y luego con el 3, por ejemplo.
decir, que lo que quiere decir que estas fichas me indican el orden en que se deben cumplir las tareas correspondientes a estas fichas, pero no importando que otras tareas sean cumplidas antes o entre ellas sin inconveniente, cosa que eso sí lo limita las numeradas. En el momento en que en la preparación inicial vamos a revelar las cartas de tarea para esa misión, lo que hacemos primero es colocar las fichas de tarea que indique el libro de misión. Vamos a poner el caso que estamos en la misión 21, entonces debemos agregar las fichas 1 y 2. Entonces colocamos las fichas 1 y 2 primero en la mesa y luego revelamos las cartas de tarea. Las vamos a revelar de izquierda a derecha, de tal forma de que de esta manera a cada una de ellas se le está asignando una de esas fichas. Entonces pónganse el caso que aquí en esta misión eran 5 cartas, pues se revelan las 5 cartas de tarea y las 2 primeras cartas tienen asignada esa ficha. El jugador que elija la carta de tarea se lleva a su zona de juego también la ficha, para recordar que debemos cumplir con esa condición adicionalmente. Por otra parte, también tenemos otra simbología, como pueden ver que estos son problemas con la comunicación. Pueden indicarte que no vas a tener comunicación, no vas a poder usar la opción de comunicación para esa misión, o como en estos casos, acá me está indicando que voy a poder utilizar la opción de comunicación a partir de la ronda indicada allí, en este caso a partir de la ronda 3. La ronda 1 y 2 no podemos utilizar esa opción. Y en este otro caso, lo que sí me permite utilizar la comunicación, pero de forma limitada. Quiere decir que en el momento que yo utilice la opción, yo juego mi carta en mi zona de juego, la coloco en mi zona de juego para que el resto de jugadores lo sepa. Llevo igual la carta de recordatorio a mi mano, como ya lo hemos visto antes, pero la ficha la vamos a colocar inmediatamente en su lado rojo y la vamos a colocar a un lado de la carta, no sobre ella, para no dar a los demás jugadores el resto de la información. Sí debemos cumplir con la idea de que si la carta se está colocando acá para dar comunicación a los jugadores, debe cumplirse que esa carta sea la más alta o la más baja de ese color o la única de ese color que tengamos. Debemos cumplir con una condición, aunque no nos permita dar la segunda parte de la información con esta opción de ayuda adicional. Luego tenemos estos otros dos símbolos. Este que está acá, lo que nos indica es que en el momento de que estemos en la preparación de la misión, todos los jugadores hayan revisado todas las cartas que tienen en su mano y se haya identificado cuál es el comandante, pues el comandante debe dar, lo que van a hacer, revelan las cartas de tarea. En este caso serían 2, por ejemplo, pero en vez de revelarlas, se colocan en la mesa boca abajo. Entonces el jugador comandante va a preguntar a los demás jugadores si se cree capaz de cumplir con las tareas sin ver el contenido. Los jugadores solo le pueden responder sí o no. Luego de esto, entonces el comandante va a elegir a quiénes les va a asignar las tareas, todas a un mismo jugador. No puede elegirse él mismo. Entonces él revela las tareas y se las pasa al jugador que eligió, todas a ese jugador. Por otra parte, en este otro caso, el jugador comandante debe distribuir las tareas al resto de jugadores y a él mismo. Entonces lo que tiene que hacer es, en este caso son 6 cartas, va a tomar las 6 cartas, las coloca en la mesa boca abajo también, revela la primera y en orden de turno va a ir preguntando a cada uno de los jugadores si él cree que puede cumplir con esa tarea. Entonces el jugador solo puede responder con sí o no. Así le pregunta a cada uno y luego que les haya preguntado a todos, el jugador comandante elige a quién le va a dar la tarea, que en este caso sí puede elegirse a sí mismo. Luego revela la siguiente carta de tarea y vuelve a realizar el mismo procedimiento. La única condición que deben tener presente es que las tareas deben distribuirse, en este caso, de manera equitativa entre todos los jugadores. Si ningún jugador puede tener más de 2 tareas sobre los demás. Recuerden que hay la posibilidad de que algún jugador tenga una tarea por encima de los demás, pero no que tenga 2 tareas por encima del resto de los jugadores. Solo para una partida a 5 jugadores tenemos una regla adicional que la tienen únicamente aquellas misiones que tengan este borde dorado, como lo pueden ver acá. Las misiones que tengan ese borde dorado te permiten, solo en partidas de 5 jugadores que son muchísimo más complicadas, permiten que luego que se hayan repartido las cartas y se hayan asignado lo que son las cartas de tarea, permiten que solo uno de los jugadores del grupo entregue una de sus cartas de tarea a otro. Esta decisión la pueden tomar como grupo, de igual manera sin comunicar al resto de jugadores el contenido de su mano. El manual también nos indica una variante adicional para agregar un poco más de dificultad a una partida de 3 jugadores, que es retirando del juego las cartas de color verde, tanto de las cartas de tarea como las cartas de juego, y adicional a esto excluir también lo que es la carta de cohete número 1, y todas las demás reglas se siguen de la misma manera.
Cualquier duda no olviden dejarla en el espacio de comentarios, no olviden suscribirse al canal. Gracias por el video y nos vemos hasta la próxima.